en el libro de Sofonías. Vamos a ver quién es más ágil y lo encuentra rápido. Libro de Sofonías, libro del profeta Sofonías. Es uno de los conocidos como profetas menores. Tenga paciencia, búsquelo con calma. Le aseguro que sí está en la Biblia. Está entre el Génesis y el Apocalipsis, ahí lo encuentra fácil. Dele ojele la Biblia hasta que no se rinda, no se dé por vencido. Si de pronto pasa media hora y no lo ha encontrado, entonces lo más seguro es que la Biblia suya vino imperfecta y no lo trae. Así que no es culpa suya que no esté. Listo. Pero me imagino que ya los hermanos del internet ya lo ubicaron, ¿cierto? Muy bien. Sofonías, ahora sí. ¿Quién no lo ha encontrado? Dígame en el que no lo ha encontrado. Todavía hay algunos que no lo han encontrado. Amén. Muy bien. ¿Ya sí lo encontraron? Sí apareció. Sofonías, el capítulo 1. Voy a leer el verso 4, el 5 y el 6. Aquí Dios está expresando su malestar con algunas clases de personas y habla de la ira de Dios que algún día se va a ver efectiva. Y en este capítulo menciona a Dios a algunos con los que está disgustado. Dice el verso 4: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Amén. Que Dios nos hable a todos y especialmente a los amigos. Siéntense, por favor. Cuando uno piensa en personas que a Dios no le agradan, uno siempre se imagina que son la gente más mala, que la gente mala es la que a Dios no le agrada. En otras palabras, uno a veces ha oído y cree en algunos que la gente que se va a perder es esa gente que se ha dedicado a pecar y a hacer maldades. Entonces uno se imagina que Dios está airado es con esos grandes pecadores. Y entonces uno no cree, no lo piensa, no dice eso, que hay otra clase de gente contra la que Dios también algún día va a mostrar su ira. Y lo curioso es que no son tan malos, no son hombres sanguinarios, no es gente metida en el fango allá en el pecado absoluto, sino que cumplen una característica, y es los que no buscaron a Dios, los que no preguntaron por Dios, ni le buscaron, ni le consultaron, ni nunca se interesaron por Dios. Es decir, hay dos tipos de personas
que su final, su eternidad va a ser muy triste. Una, los que se complacieron en el pecado y vivieron en el pecado y experimentaron el pecado a fondo. O sea, como los pecadores intensos en el pecado, intensos y extensos. Pero hay otro tipo de hombres cuya eternidad también va a ser muy triste. Y es aquel grupo de personas que vivieron la vida sin preguntar nunca por Dios, que nunca consultaron a Dios, o mejor dicho, que se les olvidó que Dios existe. Aquí el profeta Sofonías está siendo usado por Dios, y Dios habla por él diciendo que está airado no solo contra esos ministros idólatras que están adorando dioses muertos, paganos, que está Dios disgustado con aquellos que se dedican a la astrología, a consultarle a los astros, al ejército del cielo y a dioses que no son dioses. Dios está disgustado con ellos. Pero también hay otro grupo de personas, dice el verso 6, que Dios también va a mostrar su ira contra aquellos que se han apartado de Dios y a los que no buscaron a Dios ni le consultaron. Entonces sí vemos la diferencia, sí hay diferencia. Este es demasiado malo, sus pecados son enormes, tiene una carga de pecado muy grande, pero este no es tan pecador. O sea, no es un hombre lleno de maldad, que respire maldad, no. Pero este y aquel van a tener el mismo destino. Ambos van a perder su alma. Este porque se dedicó a pecar y a amontonar pecado sobre pecado. Pero este, aunque no se dedicó a pecar, pero sí cometió un error muy grande. Vivió la vida como si Dios no existiera. Vivió la vida y nunca preguntó por Dios. Vivió la vida olvidado de Dios. Entonces uno dirá, ¿cuál de los dos recibirá mayor condenación? ¿Este que pecó y pecó, o este que ignoró a Dios, lo ignoró? ¿Usted qué cree? ¿Cuál de los dos recibirá mayor castigo? ¿Qué ofende más a Dios? ¿El que mata, el que roba, el que adultera, el idólatra, el borracho? ¿O el que vive la vida sin importar que Dios existe? No me importa Dios, no necesito a Dios, me olvidé de Dios, no necesito saber dónde está Dios. ¿Qué es peor? ¿Esto o aquello? Vamos a hablar primero de lo que el apóstol Pablo dijo con respecto a los que no buscaron a Dios. Es decir, el mensaje de esta tarde no se lo vamos a dedicar a estos pecadores empedernidos, sino que se lo vamos a dedicar a estos que vivieron la vida sin acordarse de Dios. Para ello vamos a usar algunos textos bíblicos. Amén, ya usamos el primero. En Sofonías dice
que Dios mostrará su ira, extenderá su mano, no solo contra aquellos idólatras, sino que dice, y también sobre los que se apartan de en pos de Dios, o sea, los que se alejan de Dios. Y luego dice, y también sobre los que no buscaron a Dios ni le consultaron. Así que, para ser claros y sinceros, para Dios es igual aquel que peca y peca y peca que aquel que lo ignora, que aquel que no piensa en él, que aquel que nunca lo busca. Estaba mirando yo un pasaje en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 1 se habla de una retribución que Dios va a hacer. Una retribución es como un pago. Una retribución en este caso es como la consecuencia de una acción. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo, cuando habla de la retribución que Dios le va a dar a los malos, no solamente se refiere a los pecadores empedernidos de aquí, sino a los que no buscaron a Dios, nunca les interesó Dios. O sea, nunca maldijeron a Dios, nunca fueron hombres idólatras tal vez, ni pecadores empedernidos, pero se les olvidó Dios. O sea, tuvieron mala memoria. Se acordaron de trabajar, se acordaron de casarse, se acordaron de tener hijos, se acordaron de vivir la vida, se acordaron de pasear, de disfrutar, de tener todo, de vivir una vida normal. Solo se les olvidó una cosita chiquitica. Se les olvidó Dios. Y de ellos el apóstol Pablo se ocupa. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, y dice el versículo 8 así. Dice el verso 6: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y escuche, viene en llama de fuego. Aquí ya se está hablando de un Dios justiciero, un Dios que hace justicia. Amén. Aquí no viene a levantar a la iglesia, sino que aquí viene es a dar el pago a los hombres. Y viene desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Aquí habla de juicio, para dar retribución, es decir, para darle el pago a quienes, mírelo, a los que no conocieron a Dios. A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál será la retribución? Mire esto, durísima esta palabra, fuerte esta palabra: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí lo que dice la Biblia es que para el hombre perderse, para el hombre estar excluido de la gloria de Dios, no requiere ser un pecador empedernido, sino solamente vivir como si Dios no existiera. No buscar a Dios, no preguntar por Dios, no conocer a Dios, no obedecer al evangelio. Vea usted cómo un hombre se pierde, también se pierde por no conocer a Dios,
por no obedecer al evangelio, por vivir como si Dios no existiera. Y más adelante, ahí mismo en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, pero ya en el capítulo 2 y en el verso 10 aparece otra característica de hombres que, aunque no son tan malos, sin embargo no recibieron el amor de la verdad. No recibir el amor de la verdad ya de por sí es una causal de perdición. Dice capítulo 2 verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí ya la situación es mucho más clara. Aquí vemos a alguien que se pierde, que pierde su alma, no por ser un pecador empedernido, sino sencillamente por no haber recibido el amor de la verdad. Porque nunca quiso recibir el regalo que Dios le dio. Porque Dios le extendió las manos y le ofreció el regalo de la vida eterna. Porque Dios con amor quiso salvarlo, pero él no lo quiso recibir. Así sencillo. No era un pecador malísimo, empedernido, hundido en el fango. Sencillamente era una persona a quien Dios un día le puso la salvación así en la mano y él nunca la quiso recibir. Así dice la Biblia. Y mire aún más, ya viene otra situación en el verso 12, ahí mismo: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, no creer a la verdad, ya eso es un indicio de perdición. No creer a la verdad. Y repito, es posible que no se metieron al fango allá en lo profundo del pecado, pero el solo hecho de no haber creído a la verdad, de haber oído el evangelio y no haberlo aceptado, eso es un indicio de perdición. Y dice que no solamente no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otra versión dice: consintieron a la iniquidad. Aquí hay un asunto delicadísimo y lamentable. ¿Cómo es que algunos hombres Dios les ha extendido la mano, les ha ofrecido salvación, pero ellos no la quisieron recibir? Hay gente que usted la ve a simple vista buena gente, son buenas personas, pero cuando usted va y les predica la verdad, ellos no creen en la verdad. Y no son asesinos, no son sanguinarios, no son hombres y mujeres ladrones, no. Son hasta dentro de lo normal buena gente. Pero cuando usted va a presentarles la verdad, no le creen a la verdad. Y ese no creer en la verdad ya es un indicio de perdición. ¿No les parece a usted que es lamentable eso? Ahora, vamos a mirar otro listado en el capítulo 2 de Romanos, en donde también se expresa una situación lamentable. Capítulo 1, de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Allí ya expresa el carácter de hombres malos. Porque aquí la Biblia los presenta a ambos, los malos y los que nunca quisieron recibir lo que Dios les dio. Mire Romanos capítulo 1, verso 28.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oigan, no tener en cuenta a Dios es un pecado gravísimo. No tener en cuenta a Dios es vivir sin Dios. No me importa Dios, no me interesa Dios. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y muchos de ellos, por no tener en cuenta a Dios en la vida, por haber sacado a Dios de sus vidas, por decir yo vivo mi vida y Dios no me importa, a ellos, algunos de ellos, entonces su mente reprobada los llevó a hacer cosas que no convienen. Y aquí viene el listado de hombres malos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire cómo todo empezó por no tener en cuenta a Dios, por vivir como si Dios no existiera. Pero mire ahora muchos de ellos en lo que se transformaron. Y aquí en el verso 32, ya la Biblia es más explícita cuando dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí el apóstol Pablo iguala las cargas, porque primero dijo que estos que no obedecen a Dios, que no conocieron el amor de la verdad, van a perderse, sino que aquí también dice, y estos otros también. A Dios no le gusta cuando el hombre se echa a sus espaldas, o mejor dicho, echa tras sus espaldas las palabras de Dios. A Dios no le gusta esa actitud del hombre. Cuando Dios habla, pero al hombre no le importa lo que Dios dice. Y por eso Dios usó al salmista. Y en el Salmo 50, allí hay unas palabras de Dios en donde Él le reclama al hombre por haber menospreciado su palabra, por vivir como si Él no existiera, por ignorar a Dios. El hombre que ignora a Dios tendrá un final muy triste. Dice el Salmo 50 y el verso 16: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, ¿tú por qué hablas? ¿Por qué dices algo? Si lo que tú haces es ignorarme, es vivir como si yo no existiera, porque yo te hablo, yo te digo, yo te corrijo y tú no aceptas la corrección, y la palabra mía la arrojas por allá donde no la veas, no te interesa mi palabra. ¿Sabe que algún día Dios va a juzgar a los hombres? El juicio de Dios va a llegar. Eso lo expresa el Evangelio. Y mal haríamos nosotros los predicadores hablar de este Evangelio sin hablar de esto. El Evangelio expresa un juicio y no es lo más agradable para predicar, no, pero igual tenemos que predicarlo. Y en el capítulo 2 de Romanos se habla de un justo juicio que Dios va a hacer un día con los hombres. Un justo juicio. Dios va a juzgar a los hombres
y él va a echar mano de unos principios indiscutibles. Y uno de los principios sobre los que se va a basar el justo juicio de Dios va a ser precisamente ese. Dios va a juzgar a muchos hombres, no por ser tan malos, sino porque nunca quisieron aceptar la verdad de Dios. Y entonces su conciencia será la que ese día les va a hacer cerrar sus labios. Mire el capítulo 2 de Romanos y el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, Dios a muchos no los va a salvar, porque sus conciencias les van a atormentar, porque en su conciencia va a quedar algo claro y seguro: nunca buscaron a Dios, nunca se les ocurrió pensar que Dios existía, nunca consultaron a Dios. Por eso esta noche la palabra de Dios sigue diciendo: buscad a Dios. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Que deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva a Dios. Lo que Dios quiere es que el hombre lo busque. A Dios hay que buscarlo. A Dios hay que buscarlo, en Dios hay que pensar. Usted no puede vivir la vida como si Dios no existiera. A usted no se le puede olvidar que Dios existe. A usted no se le puede olvidar que un día usted se va a morir, porque así está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. No se le olvide eso. No se le olvide eso, que es lo más importante. A usted no se le olvida comer, a usted no se le olvida dormir, a usted no se le olvida recrearse, a usted no se le olvida trabajar, a usted no se le olvida estudiar, a usted no se le olvida vivir. Así que por favor, que no se le olvide que Dios existe, porque ese olvido será muy costoso para pagar por él. Hay un texto en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5 y el verso 25, donde da un consejo. Dice: arréglate con tu adversario en tanto que estás en el camino. No sea que llegue el momento en que te entregue al juez y el juez al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Pero me parece bonita la frase que dice: arréglate con tu adversario entre tanto que estás en el camino. No esperes llegar allá al final, cuando ya no habrá nada que hacer. Aquí lo que hay que decirle a la gente toda, al mundo entero, es: no esperes a morirte, porque si tú esperas a morirte, ya no habrá nada que hacer. Arréglate con tu adversario entre tanto que estás en el camino. Mientras estás vivo, mientras todavía respiras, mientras hay oportunidad, busca a Dios, arréglate con Dios, arregla las cuentas con Dios. Arréglate con tu adversario en tanto que estás en el camino. Mientras tengas vida, tendrás esperanza, tendrás oportunidad. Está la alternativa, está la puerta abierta mientras estás vivo. Yo asistí a un funeral algún día, y en ese funeral se oyeron palabras muy tristes.
Alguien le reclamó a Dios y le dijo: Dios, ¿por qué no le diste oportunidad a mi papá? ¿Por qué no le alargaste los días? ¿Por qué se tuvo que morir sin salvación? Y claro, no es el momento indicado para uno entrar a hablar de cosas como esta. Pero mientras esa persona le hacía el reclamo a Dios y lloraba y le decía: Dios, ¿por qué no le diste otra oportunidad? Entonces yo pensaba en todo esto. ¿Cuánta oportunidad no le dio Dios? ¿Cuántas veces no le habló Dios? ¿Cuánto no le insistió Dios? ¿Cuánto no se le predicó el evangelio? Pero esta persona vivió como si Dios no existiera. Se le olvidó Dios. Nunca le obedeció a Dios. Nunca quiso buscar a Dios. Nunca obedeció al evangelio. Y no fue un pecador empedernido así como otros, pero tuvo el más grande pecado: vivir como si Dios no existiera. Por eso la puerta está abierta. Los amigos que hoy nos visitan y todo el que nos escuche, a él hay que decirle: la puerta hoy está abierta, hoy. Si el hombre no quiere entrar por ella, ¿será problema de Dios? ¿Es problema de Dios si el hombre se pierde? Para nada, porque la puerta está abierta. Por eso me acuerdo en este instante de lo que pasó con el arca de Noé. La puerta estuvo abierta mucho tiempo, y estaba disponible para que el hombre entrara y fuera salvo del diluvio. Y la puerta estuvo abierta no un día, no un mes, años. Así que cuando ya el diluvio iba a empezar, dice la Biblia en Génesis 7 y el verso 16, que Dios cerró la puerta. Así textualmente lo dice: y Dios cerró la puerta. Y eso es lo que va a pasar. Dios va a cerrar la puerta. Llegará el momento en el que Dios dice: ya cerré la puerta. Yo recuerdo una vez que iba a hacer una diligencia. Había que entregar un documento y había un horario. Y yo corrí rápido hasta donde pude. Y cuando llegué me faltaban 10 pasos. Y el señor de la portería estaba cerrando la puerta. Ya le había dado media vuelta a la chapa, a la llave. Y cuando yo llegué, le mostré el papel. Dije: por favor, déjeme entrar. Y me dijo que leyera ahí. Había un letrerito: horario de atención, los viernes hasta las 4 de la tarde. Y yo dije: hoy es viernes. Miré el reloj, 4:01. Y le señalé y le dije: un minutico. Y me dijo: son las 4:01. Ya. No pude. Estuvo todo el día la puerta abierta. Todo el día estuvo abierta. Y entonces me dijo: vuelva el martes, porque el lunes era festivo. Hasta el martes, 1 minuto. No, es que el problema no era 1 minuto. El problema fue que la puerta estuvo abierta todo el día. Y yo llegué después. El problema no era de la entidad, el problema era mío. Y así mismo va a pasar con muchos hombres. La puerta estaba abierta. Vivieron 20 años, 40 años, 60 años. Hombres que vivieron 80 años y nunca buscaron a Dios, nunca. Y entonces, ¿Dios es el culpable? No, Dios no es el culpable.
Vea, hay un texto en la Biblia donde dice: me buscaréis y no me hallaréis. Llega el momento en que el hombre se le ocurre buscar a Dios y ya es tarde. Ya no hay nada que hacer. ¿Quiere que lo leamos en San Juan? Abra la Biblia en San Juan capítulo 7, para que usted se entere lo importante que es buscar a Dios hoy, ya. Porque si usted aplaza el buscar a Dios, es posible que cuando lo vaya a buscar ya no lo encuentre. San Juan el capítulo 7, estaba mirando por aquí ahora el verso 33, San Juan 7, 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Mire cómo él habla. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Un poco de tiempo. Verso 34. Mire: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Eso quiere decir, hermano y amigo, que con Dios también hay plazos, que con Dios también hay tiempos, que Él ha fijado el orden de los tiempos. Dios tiene un plan y un orden. Y así como yo llegué ese día a esa entidad un minuto después y no pude entrar, así le va a pasar a muchos hombres. Se dedicaron a vivir la vida, a estudiar, a enamorarse, a casarse, a tener hijos, a trabajar, a conseguir su casa, a divertirse, a pasear, a vivir bueno y todo. Y seguramente que algún día, cuando ya vayan a buscar a Dios, a lo mejor ya no va a haber tiempo. Llegarán un minuto después de haber cerrado la puerta. Por eso a Dios hay que buscarlo rápido. Por eso hay que madrugar a buscar a Dios. Hay un texto lindísimo en los Proverbios, el capítulo 8 y el verso 17, en donde el Señor dice: yo amo a los que me aman. Y escuche: y me hallan los que temprano me buscan. Oiga, qué lindo eso. Amén. Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ese temprano quiere decir: busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Por eso en Lamentaciones dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Por eso hay que predicarle también a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes y decirle: busca a Dios desde temprano, búscalo rápido. Es bueno buscar a Dios desde temprano en la vida. Por eso Isaías un día dijo: mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ese madrugar a buscar a Dios no es otra cosa que prepararte rápido cuando todavía se puede. No dejes para lo último ya, cuando ya tal vez no se pueda hacer nada. Por eso es que hay algunos que se duermen cuando Dios les habla. Algún día despertarán. Lástima que ya será demasiado tarde, ¿verdad? Por eso hay algunos a quienes cuando Dios les habla no le interesa. Dios está hablando, déjelo que hable. Algún día ellos van a entender el error tan grande que cometieron.
No, yo no soy tan pecador, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo no le quito la mujer al otro, yo no le quito el hombre a ellas, yo vivo una vida tranquila. Sí, pero cuando Dios te hablaba, tú lo ignorabas. No eres tan malo, pero cuando Dios quiso darte salvación, tú no la recibiste. Tú no eras tan malo, pero viviste como si Dios no existiera. Ignoraste a Dios toda la vida. Y algunos dicen: yo cuando esté viejito, ahora sí voy a buscar a Dios. Me voy a dedicar ahora que estoy joven a vivir la vida, a disfrutar la vida. Dejémosle el evangelio a los viejitos. Y cuando estés viejo, ¿vas a tener tiempo? ¿Estás seguro del futuro? ¿Estás seguro que vas a llegar a viejo? Y otros más, diría más atrevidos, dicen: cuando me falten 5 minutos para morirme, yo me arrepiento. Qué error tan grande. Yo también creí eso cuando iba a entregar los papeles allá a la entidad. Yo dije: no, yo alcanzo, yo llego a tiempo, yo voy a tiempo. Y lo pensé por la mañana y dije: no, por la tarde voy. Y cuando eran las 2, hubiera podido llegar perfectamente, pero dije: no, voy a ocuparme en eso. Yo en cuestión de 15 minutos voy. Y resulta que esos 15 minutos no me alcanzaron, porque me encontré un trancón terrible, lo que nunca. Y ese día hubo trancón y yo no pude llegar. Así les va a pasar a muchos amigos que van a esperar hasta lo último, y cuando lleguen el portero les va a mostrar el reloj: 4:01. Ábrame, ábrame. Eso le decían a Noé cuando estaba allá adentro: Noé, ábrenos, ábrenos. Ya no hay forma, porque Dios puso tiempo. Por eso la Biblia dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y por eso el escritor a los Hebreos usó un texto que dice: en tanto que se dice hoy. En tanto que se dice hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Hoy es el día para que le entregues tu vida al Señor. No aplaces tu salvación. Tú me dirás: pastor, es que yo no soy malo. Pastor, es que yo no estoy aquí en este montón de gente tan mala. Es que eso no solamente es para perderse. Vivir aquí en este otro montón también te causa perdición, porque aquí estás viviendo como si Dios no existiera y lo estás ignorando. Aquí no vives para Dios, aquí nunca preguntas por Dios, aquí no indagas por Dios, no le consultas nada a Dios. Aquí vives como si Dios no existiera, y eso también te va a causar tu perdición. Por aquí hay un caso de una gente que un día propuso buscar a Dios, y mire lo que le pasa a alguien cuando busca a Dios. Abra la Biblia en el segundo libro de las Crónicas de Israel. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, se narra de una decisión que un pueblo un día tomó para buscar a Dios. Habían vivido mal, se habían dedicado a vivir sin Dios, pero un día el rey empezó a hacer unas reformas y la gente empezó a captar la idea de lo que ese rey quería, y propusieron buscar a Dios. Y mire lo que le pasa al hombre cuando busca a Dios. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 15 y el verso 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Verso 13.
y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Y mire esto hermoso, el verso 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Eso gana uno por buscar a Dios. Eso se gana uno por acercarse a Dios. El Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor dice: el que pide, al que pide se le da. El que busca halla, al que llama se le abre. Por eso, amigo, hoy es tu gran oportunidad. Busca a Dios. Búscale ahora que hay tiempo. Búscale, búscale, como dice un coro. Búscale ahora que hay tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy Dios te llama. Pónganse de pies, porque vamos a orar aquí por un amigo que quiera buscar a Dios, que no quiera dejar que la vida pase y pase y pase sin buscar a Dios. Yo quiero orar por un amigo, una señora, un caballero, un joven, un anciano, una señora, un señor, cualquiera que nos haya venido a visitar hoy, que venga y se arrodille aquí delante de Dios un momento. No necesita que usted sea malo. No necesita que usted sea un asesino. Bueno, si lo es, venga, que Dios también le perdona y lo salva. No necesita que usted sea un hombre violento, una mujer pecadora al extremo. No necesita que eso. Usted puede ser hasta buena gente, buena persona, buen vecino, buen padre, un buen muchacho, una buena muchacha. El único problema que usted tiene es que usted está viviendo como si Dios no existiera. Usted no ha recibido el amor de la verdad para ser salvo. Usted está viviendo sin obedecer el evangelio. Usted está viviendo como si Dios estuviera por allá lejos y usted está aquí. A usted Dios quiere salvarlo hoy. Dios quiere hacer algo con usted muy hermoso, maravilloso. Dios quiere salvar su vida. ¿Por qué no viene un momentito aquí y le dice: Señor, yo no quiero vivir así, sin tenerte en cuenta? Hay algunos que, dice la Biblia, no tuvieron en cuenta a Dios. Se dedicaron a vivir la vida y a Dios no tuvieron en cuenta. Se dedicaron a jugar cuando eran niños y no tuvieron en cuenta a Dios cuando eran niños. Cuando eran jóvenes, se dedicaron a la vida de la adolescencia, a aprender la vida, a disfrutar la vida, y nunca buscaron a Dios. Cuando ya se dedicaron a estudiar, estaban tan ocupados estudiando en el colegio, en la universidad, nunca buscaron a Dios. Después se enamoraron, estaban tan enamorados, el amor llegó el amor de la vida, y estaban tan enamorados de su novio, de su novia, que no pensaron en Dios. Luego se casaron y tuvieron hijos, y entonces llegaron los hijos y alegraron la familia, y había que atender tanto a los niños. Llegó el bebé, llegaron los hijos, y Dios, después dejemos a Dios para después. Luego había que trabajar porque había que conseguir una casa, y se dedicaron a trabajar, y era tanto el trabajo que no tuvieron en cuenta a Dios. A lo último ya se creció la familia y ellos se volvieron abuelos, y había que pensar ya en los nietos, y había que empezar ya a pensar en la salud porque ya iba a llegar la vejez.
Así que no había tiempo para buscar a Dios. Y cuando ya llegó la vejez, ya los huesos no funcionaban, ya no había fuerzas, ya estaban enfermos, cansados, ya no había manera de ir a buscar a Dios. Y luego estaban en un ataúd porque se murieron de enfermos y de viejos. Y cuando ya los miraron en el ataúd, ay, mi abuelito, tan buena gente que fue mi abuelo. Y todos lloran y se reúne toda la familia a llorar por el abuelo, por la abuela, por la mamá, por el papá que está en ese ataúd. Y nunca tuvieron tiempo para buscar a Dios. Nunca buscaron a Dios ni le consultaron y se perdieron. No por ser ladrones, asesinos, horribles, pecadores, no por eso, sino porque vivieron como si Dios no existiera. Se les olvidó que Dios existió. Amigo, amiga, que no te pase eso a ti, que no te ocurra lo mismo. ¿Por qué no vienes aquí? Te regalaremos una oración especial. Queremos que Dios haga una obra contigo. Búscale ahora que hay tiempo. Mientras se dice hoy, en tanto que se dice hoy, búscalo a Él, que Él está aquí ahora. Si hay algún amigo todavía allá en las bancas que quiera venir, vamos a orar. Aquí hay un buen grupo ya, y vamos a orar por ellos. Va a pedirle a los líderes de evangelismo que vengan y pongan las manos sobre ellos y le dicen a Dios algo. Venga, amigo, Dios bendiga a estas muchachas que vienen acá. Dios quiere hacer una obra con ellos. Vengan también los líderes de evangelismo para que me ayuden a orar. Y si todavía alguno quiere venir para que oremos por él, puede hacerlo. Dios bendiga a esta señora, que Dios le ayude a esta señora. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Aquí Dios está haciendo algo especial. Aquí Dios está haciendo algo maravilloso. Dios está aquí. A ver, toda la iglesia va a levantar sus manos al cielo. Aleluya, Dios está aquí haciendo algo especial. A ver, iglesia, invoca el nombre de Jesús sobre estas personas. Que Dios sea salvando, que Dios sea haciendo maravillas. A ver, iglesia, que se escuche tu voz, tu clamor. Que se escuche el clamor de una iglesia que ama las almas de los hombres. Oh Señor, extiende tu mano, mira estas personas que hay aquí, trata con ellas, sálvales, oh Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego tu bendición. Señor, extiende tu mano, toca la vida de cada uno de ellos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús.